Bueno, ubicados todos en la pregunta número 93, por favor. Ya el tiempo era suficiente, ya la velocidad de lectura que ustedes tienen debe ser la mejor para contestar eso. Sin embargo, pues tengan en cuenta que el tiempo siempre va a ser aproximadamente 2 minutos por pregunta para que ustedes entonces se aprendan a medir el tiempo. Bueno, la pregunta 93, al igual que todas las preguntas que vienen ahí, son preguntas que nos van a dar a entender que los temas, vuelvo y repito, como lo decíamos ayer, los temas que hemos estudiado son los que nos evalúan en el IFE y no encontramos más temas. Como ustedes se dieron cuenta, los temas de este cuestionario son los mismos que hemos venido trabajando, no hay un tema nuevo, todos son iguales. La pregunta 93 dice, la tabla muestra algunos tipos de transporte celular, sus características y un ejemplo de la célula animal. Y entonces aparecen características, molécula transportada y dirección del transporte, y aparece el tipo de transporte que ya lo vimos, ósmosis, que es transporte de agua, difusión simple, que ahí ya aclara que se utiliza para los gases, específicamente un gas o dos gases, el oxígeno y el gas carbónico. Recuerden ustedes que la difusión simple era que las cosas entraban, como es por transporte pasivo, ¿no? A ver, aclaro, ósmosis, difusión simple y difusión facilitada, eso es transporte pasivo. Recuerden el gráfico que yo les hice en el tablero. Y transporte activo era la parte diferente. Entonces, las 1, 2, 3, las tres primeras, ósmosis, difusión simple, difusión facilitada, es transporte pasivo. No lo hice ahí, pero aquí lo aclaramos. Y el transporte activo. La diferencia entre las dos, ¿cuál era? El transporte activo y pasivo. Incluso ahí se puede ver, es que incluso abajo se puede observar, ¿cierto? Mire que las tres primeras, abajo dice que va de mayor a menor y el transporte activo dice que va de menor a mayor. Es decir, que vamos a suponer que a usted se le olvidó la explicación que yo le di. Vamos a suponer que se le olvidó. Pero como la tabla lo está diciendo, entonces no hay excusa para que ustedes digan que se equivocaron porque no sabían el tema. Ahí está más que clara la explicación. Pero entonces decimos difusión simple a diferencia de la difusión facilitada. ¿O cuál era la diferencia? ¿Recuerdan? El tamaño de la molécula. Bien, Víctor, estás conectado. En una difusión simple la molécula es pequeña. Y entonces la molécula atraviesa la doble capa de lípidos. Los lípidos los atraviesan. En cambio, en la difusión facilitada, pues también vale más o menos, pero como la molécula es grande, entonces se atraviesa a través de un poro, que es una proteína de transporte, y entonces la sustancia entra o sale a través de esa proteína. El transporte activo también se hace a través de una proteína, pero lo que entra es una molécula generalmente un ion, una carga iónica que puede ser positiva o negativa. Y les damos a ustedes un ejemplo. El ejemplo que siempre va a salir en la prueba de estado transporte activo es la bomba de sodio y potasio. Es la que les van a preguntar siempre. La bomba de sodio y potasio habíamos quedado aquí en una clase anterior que ella entra sodio y a la vez saca potasio. Y va a gastar energía porque lo que va a transportar lo va a llevar desde donde haya menos hasta donde haya más. En este momento estamos haciendo las preguntas 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111 y 116. Prueba 2016-1, primera sesión. Ubíquense acá. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué? Me veía muy pinta en el video. No, pues ahí sí no, ahí sí ya. Aquí pues tiene el privilegio de verme la cara, pero allá no es difícil. Entonces, yo me voy al gráfico. Y en el gráfico, como la pregunta, yo me adelanto más bien a la pregunta para que entiendan qué es lo que vamos a analizar del gráfico. Con base en la información anterior, si la célula del ejemplo necesitara transportar el ion Na positivo del interior al exterior, ¿cuál tipo de transporte seguiría? Hombre, pues para yo saber si es transporte activo o si es transporte pasivo, pues yo tendría que mirar si, como lo vamos a sacar de adentro de la célula hacia afuera de la célula, yo lo primero que tengo que buscar es dónde hay más sodio, si adentro o afuera. Entonces, evidentemente, ¿dónde hay más sodio? O sea que si yo lo voy a llevar desde adentro hacia afuera, lo estoy llevando desde donde hay menos hasta donde hay más. Y conclusión, moraleja, según la información de la tabla, llevarlo desde donde hay menos hasta donde hay más es transporte activo. ¿Queda claro? ¿Qué dice Lina? ¿Contestó bien? No, esa cara me lo dice todo. ¿Qué contestó mami? No la había hecho. ¿Por qué no la había hecho, mi tesoro? Mi sol, mi luna, mi Urano, mi Neptuno, Plutón. Paulina. ¿Qué contestaste? La A, transporte activo. Última palabra. ¿Dónde están escribiendo las respuestas? ¿Acomoda? Bueno, sigamos. Pregunta 94, pregunta también simplemente de análisis de una información que viene ahí en la pregunta, en el contexto. Un ecosistema eutrofizado. Mire, otra situación. Vamos a suponer que nunca ustedes han visto ese tema de eutrofización. De hecho, creo que incluso en mi clase cuando estábamos en octavo no lo vimos. Pero sucede que él lo explica. Incluso con el mapita de conceptos, usted ya saca la conclusión lógica. Dice que se caracteriza el ecosistema eutrofizado por abundancia anormalmente alta de nutrientes. El esquema muestra la eutrofización de un cuerpo de agua. Y entonces, ¿qué características tiene la eutrofización? Primero, que hay una toxicidad algal, los que hacen fotosíntesis. Hay un crecimiento de bacterias, microorganismos. Hay riesgos sanitarios. Eso es agua, en cierta manera, que se está descomponiendo, se está pudriendo. Y creo, moraleja, conclusión, yo creo que todo el mundo estamos claros que hacer un proceso de descomposición es lo mismo que decir que eso es un proceso de oxidación. Cuando están preparando la chicha, esa vaina se fermenta, es un proceso de oxidación. Si la fruta la dejaron afuera y se pudrió, es un proceso de oxidación. Si el río está lleno de nutrientes, compuestos orgánicos, y eso ya está cogiendo mal olor, ¿ahí no dice? Sí, él dice olor y sabor desagradable. Si está cogiendo mal olor, es porque los compuestos orgánicos en el agua se están pudriendo. Moraleja, es un proceso de oxidación. Y todo proceso de oxidación está relacionado con el proceso de la respiración. Respiración y oxidación, en últimas, es la misma vaina. ¿En qué consiste la respiración? Que un organismo vivo, llámese una bacteria, un hongo, una planta, un animal vegetal, cogen alimento,
puede ser un compuesto orgánico, por ejemplo, la glucosa. Y ese compuesto orgánico, ejemplo glucosa, en presencia del oxígeno, es oxidada para que el organismo produzca ¿qué? ATP, pero como consecuencia va a producir ¿qué más? Dióxido de carbono. Tengo un estudiante nomás en el salón y se llama Víctor Soto. Qué bien. Entonces, ese gas carbónico, bueno, va al agua y contribuiría más al desgaste y deterioro del cuerpo de agua. Pero, moraleja, si eso se está empichando, ¿qué está pasando entonces con el nivel de oxígeno? Se está bajando. ¿Por qué se está bajando? Porque los microorganismos que están descomponiendo el agua, las moléculas orgánicas del agua, se lo están consumiendo. Y finalmente el nivel de oxígeno baja. Finalmente, ¿qué le va a pasar a los peces? Ya sabemos que se muere porque no hay oxígeno en el agua. ¿Qué pasó con el oxígeno? Se está gastando en el proceso de oxidación, proceso de descomposición del agua. Eso sería el proceso de eutrofización de un cuerpo de agua. Un lago podrido. ¿Queda claro? Ya dimos la respuesta. ¿Cuál es? Claro, eso no tiene más duda. Pero ¿por qué no era la A? Pues pensaba, pues ¿por qué no? Porque es que uno siente un pálpito. Y entonces cuando uno siente un pálpito que no es, pues esa no es. Bueno, pero ella habla de la competencia por el alimento. No tiene nada que ver en qué sentido. Primero, que si dice que eso abundan las algas y abunda el material orgánico, pues no tanto eso. Pues ¿para qué van a competir? ¿No es que hay harto? ¿Cuándo se compite por algo? Cuando es escaso. ¿Ya? Por eso no era la A. Si miran ustedes la D, reducción de la tasa fotosintética de las algas. ¿Qué dice arriba? Que aumenta. Está aumentando. Sin embargo, mire lo que dice. Reducción de la tasa fotosintética de las algas porque hay menos peces herbívoros en el lago. ¿Será que la fotosíntesis depende de la cantidad de herbívoros que haya? No tiene nada que ver. ¿La fotosíntesis de qué depende? ¿La velocidad fotosintética de qué dependerá? De la luz, ¿de qué más? No del oxígeno, no. De dióxido de carbono y del agua. Miren, ustedes no han notado, y esta mañana me venía yo, que venía en la motico, venía haciéndome esa reflexión. Como si tú miras por la carretera, al lado y lado de la carretera, eso hay un monte verde, bonito y exuberante. Pero pase de la carretera, de la cerca, y métase al lote de la finca, y eso es un peladero seco. Y uno dice, ¿por qué crece tanta maleza al lado y lado de la carretera? Muy lógico, ¿qué es lo que abunda al lado y lado de la carretera? Dióxido de carbono, y por eso la tasa fotosintética se aumenta. Creo que la vaina y el ejemplo debe ser claro para ustedes. Respuesta correcta, la C de Cabello. Voy a la pregunta 99 a la 101, que hablan del proceso de formación de un vino. Dice que el color de los vinos es una característica de calidad más importante en los procesos de producción. Su color depende del tipo de fruta que se fermentó para la obtención del vino y de los pigmentos que contienen esas frutas. ¡Ojo! No quiero que me vayan a confundir lo que hace un momento dije. Cuando se va a fermentar algo, no se está pudriendo. Oye, es un proceso distinto. La descomposición como tal es diferente a la fermentación. Hay una pequeña diferencia. Y es que ese proceso de fermentación lo hace un hongo cogiendo el azúcar de la fruta, por ejemplo una uva, y él lo oxida, transformándolo en alcohol. Pero para que se dé el proceso de la fermentación, tiene que darse en ausencia ¿de qué? De oxígeno. Esa es la clave. Esa es la fermentación. Porque si usted deja la chicha al aire libre, no se fermenta, se pudre.
para que se fermente no tiene que llegarle oxígeno y entonces el hongo le va a producir alcohol. Déjenlo destapado y el hongo lo que hace es descomponerlo. Lo pudrió, se descompuso, eso no se lo toma nadie. Y dice, claro, pues el color depende de qué fruta está la que está fermentando. Obviamente un vino rojo es porque sacó de una fruta que tiene un color rojo, es que es lo más lógico, ¿cierto? Así como decir que un vino amarillo es sacado de una fruta de color en cierta manera amarillo. Por ejemplo, ustedes saben que existe vino de uva, pero también existe vino de manzana, ¿o no? ¿Cierto? Es decir, fermentaron manzana o fermentaron uva. A su vez, el contenido de pigmentos en el vino puede variar según el proceso de producción y la manera como se llevó a cabo cada una de sus etapas. En general, para comercializar cualquier vino actualmente, el proceso debe cumplir las siguientes etapas y aquí está la clave de la respuesta de la ciencia. Dice, selección de la fruta, prensado, fermentación, añejamiento, filtración y por último, envasado. Claro, hay que entender, como dice acá, la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? El envasado. Debe realizarse en recipientes lavados y desinfectados previamente. O sea que cuando dice previamente, ¿qué significa eso? Antes de envasar, limpie y desinfecte el envase. Eso es lo que está diciendo. Quiere decir que a las etapas que están ahí se les sumaría la etapa de lavado y desinfectado. Y no es con jabón FA, ni mucho menos con límpido. ¿Sí? Son agentes desinfectantes que para iniciar esa limpieza se hace con calor. Es decir, con agua caliente se lavan esos frascos para eliminar bacterias, algunos hongos que traiga allí. Porque si al echar el vino, que hay hongos en el recipiente, el hongo continuaría fermentando y más bien se puede dañar el vino. Por eso tiene que ser aséptico. ¿Qué es algo aséptico? ¿Qué es la asepsia? Asepsia es que no haya gérmenes, no haya bacterias. Por eso hay unos productos para limpieza que se llaman así, ¿no? Asepsia. Asepsia significa sin bacterias, sin hongos, porque es que, por ejemplo, usted mira el acné que lo produce, bacterias, no es la masturbación, son bacterias las que, claro, el porito se tapa de grasa y entonces si adentro quedaron bacterias, las bacterias encuentran en la grasa una fuente de energía muy buena y si hay suficiente comida, las bacterias empiezan a multiplicarse generando un proceso infeccioso. Por eso una de las mejores métodos o formas de combatir el acné es con una muy buena higiene, es decir, lave la piel constantemente porque una de las causas principales del acné es la acumulación de grasa en la piel. Una persona con piel grasa fácilmente desarrolla acné, aunque también está relacionado obviamente con cuestiones hormonales. La adición de enzimas como pectinasas y glucanasas durante la producción del vino es una práctica común en algunas empresas productoras del vino, la cual ha demostrado mejorar la extracción del pigmento de frutas y cambiar la intensidad del color que se mide con equipos especializados. ¿Qué hace la pectinasa y la glucanasa? Entonces, ¿qué afecta? El pigmento, la coloración. ¿Ya? Algunos se van a quedar en clase, ¿cierto? ¿Quiénes se van a quedar hoy en clase? Tenga la alzadita para contarlo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.
Entonces, la pectinasa dice acá, dice, mejora la intensidad de color del vino, ¿sí? Que en un vino que no tiene pectinasas, ¿sí? Eso es lo que hace básicamente. Entonces dice la 99, al leer la información del contexto, aclaro que es contexto. El contexto es la información de la pregunta, ¿oye? Ese es el contexto, la información. ¿Cómo? Bueno, pero como referencia. Un investigador piensa que si se emplean pectinasas durante la producción del vino de uva, la intensidad del color de un vino es mayor que la de un vino producido sin pectinasas. Si la hipótesis del investigador es cierta, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados esperados por el investigador? Entonces, pues obviamente, primero, recomendación. Lo primero que tiene que hacer es que usted mira las gráficas y mire qué hay en el eje X y qué hay en el eje X y qué hay en el eje Y, ¿sí? Entonces ustedes miran que hay como dos, ¿no? Como dos tipos de gráficas. La A y la B dice sobre el eje X tipo de vino producido y en el eje Y intensidad del color, y en la C y la D dice en el eje Y intensidad del color y en el eje X dice tiempo en días, ¿sí? Intensidad del color, bueno, y la barrita blanca significa vino producido con pectinasa, vino producido sin pectinasa. Hay un detallito, la A no se ve casi la barra blanca, pero ella aparece más abajo que la barra negra, ¿sí? ¿Cuál de las gráficas me muestra a mí mejor el hecho de la diferencia entre producirlo con pectinasa y sin pectinasa? La B. ¿Qué está diciendo el investigador? Que con pectinasa se produce un color rojo más intenso. Entonces, eso es lo que está diciendo allí. Por eso aparece la barra blanca arriba, que es con pectinasa, y sin pectinasa aparece abajo. ¿Quién contestó bien eso? Álceme la mano, sí, rapidito. Listo, perfecto. Ok, bajemos la mano. No le botemos más corriente a él. Ya la 100 está dada. ¿Cuál es la respuesta a la 100? Claro, la C. Listo, no le botemos corriente a eso. Era simplemente identificar por lógica un proceso. Hombre, mire, el que contesta la A, hombre, pues no sea lento, papi. ¿Cómo le va a echar la levadura de último? ¿No es que la levadura es la que fermenta? ¿Sí? Entonces no le puede echar la levadura al final porque la levadura es la que va a fermentar el vino, la uva. No puede ser, por ejemplo, la B, porque ¿cómo vas tú a filtrar el producto si todavía ni siquiera le has puesto la levadura para que fermente? No puede ser la D, porque primero fermentó y luego le agregó la levadura. También es una cosa ilógica. Primero le agrega la levadura, se fermenta, por supuesto, y luego sí se pasa. Y además no están lavando el envase, correcto. Tenía que ser una respuesta donde apareciera el lavado del envase. 101, sí. Un comerciante compra dos viñedos en dos municipios lejanos entre sí y tiene la hipótesis de que los vinos fabricados en estos dos municipios distantes van a tener la misma cantidad de pigmento, porque se elaborarán con el mismo tipo de uva. Al buscar información, el comerciante encuentra que existen estudios en los que el número de pigmentos que producen los frutos de una misma planta varían de acuerdo a la cantidad de agua con la que se riegan las plantas mientras se desarrollan. Mire, por eso ustedes han escuchado eso en el caso de los vinos. Usted puede tener un cultivo en Ribera, puede tener un cultivo en Campo Alegre y otro en Palermo, y puede ser la misma especie de uva, y usted produce vino en Ribera, vino en Campo Alegre, vino en Palermo, y los tres vinos le salen distintos. ¿Por qué? Porque las plantas, por más que sean la misma planta, estuvieron sometidas a condiciones ambientales diferentes. Entonces el vino va a ser distinto. Lo mismo pasa
Lo mismo pasa con el caso del café. En el caso del café, en Colombia, en una muy buena parte de la zona andina cultivamos café. Eje cafetero, Quindío, Risaralda, toda esa zona cultivan café y tiene Huila también. Pero ustedes saben que Huila no es potencia en producir café, Huila, pero sí es potencia en producir café gourmet, es decir, café tipo exportación, de la mejor calidad. ¿Cuál es la diferencia? En la tierra. Es decir, bueno, y además de eso, el que entiende de esa vaina, el proceso que le hace de calidad al café para que salga un café gourmet. Tengan en cuenta una cosa, ese café que uno compra en la tienda, café sello rojo, que eso viene la paquita, el kilo, y eso es baratísimo, es un café sacado con los granos que se desechan, lo más malito, ¿sí? Lo más malito de la producción de un café bueno tipo exportación, se saca toda esa masilla, se le agregan muchísimos químicos para reutilizarla y finalmente se empaca y se vende. El café bueno es el que tú consigues, por ejemplo, en tiendas Juan Valdés, ¿sí? El que consigues en tipo exportación, ¿ya? Y ese café es supremamente costoso por todo el proceso que lleva. Claro, ¿cuál es la diferencia? Primero la tierra, segundo el proceso, cantidad de agua, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vaya, cómprese un café allá en Juan Valdez a ver cuánto vale. No cuesta los 500 pesos que cuesta aquí. ¿Cuánto cuesta un café en Juan Valdez? Bueno, depende de la preparación que haga, pero un café normal, tinto, ¿sí? Creo, si no estoy mal, el más barato, porque eso viene de acuerdo a tamañitos, ese está como en 3.000 pesos. Un cafecito, pintadito así, pequeñito, ¿sí? De ahí para adelante, ¿sí? ¿Te imaginas lo que es uno comprarse un tinto de 10.000? Pero radica en lo que están hablando acá, calidad del suelo, el agua, el proceso. De acuerdo con lo anterior, ¿qué debería hacer el comerciante con su hipótesis? ¿Cuál hipótesis? Que le van a salir la misma cantidad de pigmento, ¿no? Van a tener la misma calidad, en cierta manera. Perfecto. Sí, esa es la hipótesis, que le van a dar igual, sino que es que después dice que buscó información y encontró que el pigmento podía variar de acuerdo a la cantidad de agua que hubiera en el cultivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería hacer el comerciante con su hipótesis? Cambiarla o mantenerla. Bueno, debe ser cambiarla, sí, yo sé, bueno, miremosla, cambiarla, porque las condiciones ambientales, como la cantidad de agua en el suelo, de luz, temperatura, deben variar entre los municipios, es una cosa lógica, lo cual produce que la cantidad de pigmentos generados en las uvas sea distinto. Yo estaría de acuerdo, debe ser esa, porque las condiciones ambientales son diferentes. Miremos de todos modos la C. Porque las uvas posiblemente no desarrollarán pigmentos si no se cultivan en un mismo viñedo. No, pero ¿cómo así? No, puede ser allá en Campo Alegre, Palermo, Rivera, donde sea, pero todas desarrollan pigmentos. La diferencia es la cantidad de pigmento que desarrollan. ¿Ok? Yeah, chacarrón. 102. Macarrón. Chacarrón. La hemoglobina es una molécula. Permítame un segundito. Voy a dar informe de notas allí. No me demoro 5 minutos. 5 minutos me demoro y ya estoy aquí con ustedes. ¿Bien? Todo va quedando grabado. Hola.
Le estoy tapando la cámara. Tiene que taparla así. ¿Qué va a hacer? Salude. Salude. Laura. Laura. Lo mira. Lo mira él.
Vamos, póngalo. Ábrale. ¿No que no grabaron? Carol, Paulita, sonrían. Pero como ¡ay, mamoya! ¿Qué grabamos? A mí me gustan todas las mujeres. Aquí.
A ver, dale, salud. Ya le preguntamos al rector. Porque no sabe dónde no Gracias.
¿No sabe? Yo le voy a pagar todo. Ay, están porque yo no estoy haciendo nada. Ahí quedó, Camilo. No miro el video. Sí, padre, pero tengo preparado. Acá está por la cámara. Sí, porque ¿No queda todo grabado? Perdón, no vaya a perder el video. Sí, no lo va a perder. Miren la primera hora y media. Señor padre de familia, si usted está observando este maravilloso video, dése cuenta de la indisciplina de su ángel. Y apenas llegue a la casa, córtele las uñas, métale alfileres entre las uñas, coja por unos alicates y arránqueselas. Con amor, porque la pedagogía del amor es importante. No mentiras. Sigamos. No mentiras. Pues sí, puede portarnos muy bien, ¿cierto que sí? ¿Cierto que los niños se preparan muy bien? Y entonces ya podemos, estamos listos para seguir la clase. ¿Listos, niños? ¿Estamos listos? Ok.
No, sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que yo no comprendo, yo no me explico cómo el perrito teniendo un hueco debajo del pico pueda comer. No puede ser. Uno como profesor tiene que ser de todo. Hasta payaso. Estriptero. Señor, para desnudar el alma. Señor, ¿qué será que qué? No, en el colegio nuevo. Estábamos en la haciendo cierto. ¿Sí? La hemoglobina es la molécula encargada de realizar el intercambio de gases en los alvéolos pulmonares. Les hago una aclaración. Nosotros ingresamos el oxígeno a través de nuestras vías respiratorias, entra a la tráquea, de la tráquea se bifurcan los bronquios y los bronquios se siguen ramificando y ramificando hasta que llega un punto en que se ramifican tanto que se vuelven tan delgaditos que en la puntica termina en una pequeña esferita. Esa esfera se llama alvéolo. Y esta esfera está rodeada de puros vasos sanguíneos capilares. Entonces haga de cuenta, a ver, utilicemos las herramientas pedagógicas. Este es el alvéolo, ¿sí? Por acá está conectado el bronquio, solamente nosotros los inteligentes podemos verlos. ¿Ven el bronquio? Sí. Perfecto, solamente los inteligentes lo podemos ver. Entonces aquí termina el bronquio, aquí en este alvéolo, ¿sí? Este alvéolo está recubierto de puros vasos sanguíneos. Pero por aquí, ¿qué es lo que está entrando? ¿Qué es lo que está entrando por acá? Oxígeno. El que usted inhaló. Inhaló oxígeno. ¡Pum! Llegó acá. ¿A qué llega el vaso sanguíneo aquí? A recoger el oxígeno. Como ese alvéolo es una membrana semipermeable, entonces, y el capilar, el vaso sanguíneo también tiene una membrana, o sea, el capilar es una membranita muy delgadita, semipermeable. Entonces, por aquí va pasando el capilar, por acá. ¿Lo ven? Solamente los inteligentes lo podemos ver. ¿Ya? Entonces, adentro del casco, adentro del alvéolo hay oxígeno. Cuando la sangre pasa por el alvéolo, ¿sí? Hace un intercambio gaseoso. La sangre que llegó aquí al alvéolo cuando llega al alvéolo, ella vino, esa sangre, de recorrer todo el cuerpo. Al recorrer la sangre todo el cuerpo, ella recogió de todas las células dióxido de carbono. Entonces, cuando llega aquí al alvéolo, ella sucede una cosa. A ver si nos hacemos entender. Aquí está el alvéolo, ¿sí? El casco. Por acá está entrando oxígeno. ¿Sí? Y aquí está el vasito sanguíneo que lo rodea, ¿sí? Aquí está, ajá. ¿Listo? Ahí está el vasito sanguíneo. Por acá está pasando sangre, ¿sí? Pero esta sangre, al llegar aquí, está cargada con dióxido de carbono. Aquí habrá mucho dióxido de carbono y aquí hay mucho oxígeno que está entrando, pero también hay un poquito de dióxido de carbono. Entiéndase, según la pregunta anterior, que los gases se transportan por mecanismos de transporte pasivo o activo. Pasivo, se llama por difusión simple, decía la tabla de la pregunta anterior. Entonces, ¿el gas carbónico será que entra a la sangre o va de la sangre hacia el alvéolo? De la sangre hacia el alvéolo. ¿Por qué? Porque la sangre viene cargada de CO2. ¿Ok? Pero la cantidad de oxígeno aquí en la sangre, ¿cómo es? Baja. Entonces, y aquí en el alvéolo. Entonces, como adentro del alvéolo es alta y aquí en la sangre es baja, entonces el oxígeno pasa del alvéolo a la sangre. Pero ¿qué pasa cuando uno respira aire muy contaminado con gas carbónico? Quiere decir que el aire que está entrando acá en mayor proporción va a ser gas carbónico y no oxígeno.
Si aquí adentro hay poquito oxígeno, ¿será que ese oxígeno logra pasar acá? ¿Por qué no entra? Porque para que entre, ¿qué se necesita? Que haya más concentración en el alvéolo y menos concentración en la sangre. Entonces, si aquí hay muy poquito oxígeno, el oxígeno no logra entrar. Y si no entra oxígeno a la sangre, entonces lo que se va a ir por acá va a ser sangre, pero nuevamente cargada de CO2. ¿Qué pasa? Es lo que no he explicado todavía. Si viene el gas que usted respiró, viene cargado de CO2. Cargado. Póngale cuidado. Este gas carbónico que está aquí en alta concentración, ¿sí? Y viene por acá también gas carbónico, pero les puedo asegurar, no viene a tan alta concentración como aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, en lugar de que el gas carbónico salga de la sangre hacia el alvéolo, entonces el gas carbónico entra a la sangre. Y la persona se empieza a intoxicar cada vez más con gas carbónico. ¿A quién le sucede este tipo de cosas? Ejemplo, a un fumador. Un fumador, lo que está ingresando a la sangre es puro gas carbónico. Por eso esa persona empieza a tener problemas de oxigenación sanguínea, el nivel de gas carbónico en la sangre se le sube, y según lo que nosotros veíamos por allá, si usted tiene gas carbónico en sangre, como la sangre en su mayor parte es agua, entonces ese gas carbónico más agua, esto va a producir una cosa que según una evaluación que estuvimos haciendo el año pasado, ¿sí? Esto produce H2CO3. ¿Qué es esto? No, esto es un óxido, esto es agua. ¿Esto qué es? Esto es una sal, un ácido, un óxido, un hidróxido. ¿Qué es? Ay, Dios mío. Para que no presenten la prueba. Una base. No, es que voy a partir a Gamboa. Gamboa contestó mal, señora. ¿Ah? Empieza con H. ¿Qué es? Una base. Un ácido. Empieza con H. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu sangre se llena de gas carbónico, el gas carbónico en la sangre se empieza a convertir en ácido. ¿Y qué va a pasar con el pH? Se le baja. Porque recuerden que pH y acidez son inversos, ¿no? Se baja, no, se baja. Se baja. Eso entonces hace que la sangre agarre cierta acidez, que es el medio más propenso para que nosotros desarrollemos una infección, un cáncer. Tómenle el pH sanguíneo a una persona que tenga cáncer y el pH sanguíneo de esa mujer está bajito. Quiere decir que el pH de la sangre de él está muy ácido. Eso le pasa a toda la persona que se enferma. Por eso, uno de los primeros mecanismos para sanar y curar a una persona es empiece por tratarle el pH sanguíneo. ¿Cómo hago para que el pH sanguíneo vuelva otra vez y se le suba? Dos formas. Uno, a través de medicamentos. ¿Qué le damos? Según la evaluación que hicimos el año pasado, ahí les decían qué medicamento. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato, químicamente hablando, es esto, NaHCO3. Y esto cuando se disuelve en agua, esto se transforma en HCO3. Cuando usted lo disuelve en agua, le produce esto. Y esto, según lo que vimos el año pasado en química, eso es una base. Si yo tengo en mi sangre ácido, ¿cómo hago para neutralizar el ácido? Con una base. Entonces yo le echo bicarbonato. Pero es que esto no es una base porque es que empieza con hidrógeno. Pero está negativo. Todo lo que tenga signo negativo es una base. Y todo lo que tenga signo positivo es un ácido. Eso era la conclusión que teníamos que llegar. Entonces dice que con base en la información anterior, una alta concentración de monóxido de carbono en el pero perdón, habla de otra cosa. Esto que yo pinté acá
es dióxido de carbono. Otra cosa es el monóxido de carbono. Este señor, pues, es dañino, pero no tanto. Este señor es extremadamente tóxico para nosotros. Genera una toxicidad enorme. Recuerden que una persona que se envenena, que se contamina con monóxido de carbono, reduce tanto sus signos vitales que puede morir, ¿no? La muerte sin dolor. Por ejemplo, la que habían acostado con una prendida. Ejemplo, sí. Y entonces, como todos los motores producen monóxido de carbono, la persona absorbe eso y se intoxica. ¿Y cuál es el primer síntoma de intoxicación? Debilidad, sueño, y la persona va reduciendo signos vitales hasta que la persona muere. Claro, si el periodo de, digamos, de contacto con el monóxido fue muy largo, por supuesto. La hemoglobina es una molécula encargada de realizar el intercambio de gases papilón, etc. La unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono es más fuerte que con el oxígeno. Miren ese detalle. Quiere decir, póngale cuidado, lo que está pasando por acá, encargado de transportar el oxígeno y el gas carbónico, ¿qué células son? Los glóbulos rojos. Dentro del glóbulo rojo hay una proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina es la encargada de unirse al oxígeno, o unirse al dióxido, o unirse al monóxido de carbono. ¿Entiende bien? Es la hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Ellos llegan y atrapan el oxígeno, o atrapan el gas carbónico, y se lo llevan por la sangre. Ahora, le está diciendo que el monóxido se pega más fácil a la hemoglobina que ni el mismo oxígeno. Quiere decir, ya te doy la palabra, que si uno respira monóxido, obviamente aquí vendrá también oxígeno, pero si dentro de las moléculas que están aquí hay monóxido junto con oxígeno, con toda seguridad entra más fácil el monóxido que el oxígeno. Eso es lo que está diciendo allá la información. Entonces dice acá, por esta razón, en presencia del monóxido se reduce la cantidad de moléculas de hemoglobina disponible para unirse al oxígeno. Claro, si empezó a entrar monóxido, cada hemoglobina, cada glóbulo rojo, se llevará un monóxido. Quiere decir que cuando quiera entrar el oxígeno, no puede. ¿Por qué no puede? No hay glóbulos rojos que lo reciban, porque todos están ocupados cargando monóxido. Eso es lo que está diciendo. Sigamos acá. Con base en la información anterior, una alta concentración de monóxido de carbono en el organismo puede generar problemas de salud. ¿Por qué? Dice la opción A. Se disminuye el transporte de oxígeno hacia las células. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Claro, pues los glóbulos rojos reciben el monóxido y no van a poder recibir oxígeno. Las células van a empezar a morir. Literalmente van a empezar a morir por efecto de que no hay oxígeno. Mire, lo que hablan de la niña egresada aquí, que lo lamentamos mucho, que se accidentó, ¿no? Esa niña debe estar en este momento casi con seguridad, debe estar en una especie de coma inducido. ¿La tienen en coma inducido? ¿Está dormidita? No, la tienen dopada. En coma inducido. Si la niña la despertara, la niña fácilmente entraría en muerte cerebral. Las neuronas se le morirían. ¿Por qué? Porque en ese momento ella tiene un problema de irrigación sanguínea producto del golpe, del trauma cráneoencefálico que tiene. El cerebro generalmente se inflama. Siempre después de un golpe él se inflama. Y al inflamarse, las arterias quedan presionadas. Y entonces la sangre que circula es poquitica. Entonces, si no llega suficiente sangre, no llega suficiente oxígeno, no llega suficiente glucosa, y las neuronas empiezan a morir, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Por eso la muerte cerebral no es así. No, la muerte cerebral se va dando gradual, hasta que llega un punto en que el médico le dice muerte cerebral total. Entonces la persona simplemente la desconecta y al cabo de unas horas, si no minutos, muere la persona. Entonces por eso no estoy diciendo que eso le va a pasar a ella. Simplemente estoy hablando del procedimiento, generalmente el proceso que sufre una persona en ese tipo de circunstancias. ¿Ya?
Dejémoslo así para no volver tan trágica la situación. Dice la B, si aumenta la cantidad de oxígeno libre en sangre. Hombre, pues sí, al contrario, estamos hablando que el oxígeno se disminuye, dice la C, se disminuye el transporte de monóxido, se disminuye, se aumenta, porque él dice arriba la información, que él se une más fácilmente a la hemoglobina que ni el mismo oxígeno. Y dice la D, el monóxido de carbono destruye las moléculas de hemoglobina, no las destruye, simplemente se adhiere, se une a ella para ser transportado. Ah, mire, yo les decía, una forma de contrarrestar, ya te doy la palabra para mí, lo del pH era con bicarbonato, segunda opción, con una vida de ejercicio. No una vida sedentaria, sino una vida de ejercicio. ¿Qué ibas a decir, Mike? ¿La hemoglobina qué? Es una proteína que tiene hierro. Incluso pues ese es el que le da el color rojo a la sangre, la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una proteína y ella se une al oxígeno. ¿Cómo? A través del hierro. El hierro se pega al oxígeno. El hierro y el oxígeno tienen una facilidad para unirse impresionante. Lo mismo que con el dióxido de carbono. Se unen químicamente, forman un enlace químico y pues se lo llevan. Y por allá lo descargan donde se llegue a necesitar. ¿Ok? Respuesta correcta entonces, la A de Alberto PO5. Todo tiene que ver conmigo. Dice la 103, cuando las personas hacen ejercicio, el ritmo cardíaco se eleva. Creo que para todos nosotros es entendible. ¿Por qué? ¿Para qué? Está relacionado con el oxígeno, sí. Si tú aumentas el ritmo cardíaco, quiere decir que vas a bombear sangre más rápido para que le llegue más rápido el oxígeno a todos los tejidos y músculos del cuerpo. Es por eso que tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Pero más bien digamos, la frecuencia cardiorrespiratoria, porque si aumenta el ritmo cardíaco, también por consecuencia aumenta el ritmo respiratorio. Ellos van de la mano. En personas deportistas el corazón se adapta y permite que un deportista pueda hacer ejercicio por más tiempo sin aumentar demasiado su frecuencia cardíaca. Explico eso. Si tomamos el ejemplo de un Nairo Quintana, ese hombre tiene un estado físico la machera, pero el ritmo cardiorrespiratorio de él no es igual al de nosotros. El ritmo cardíaco de nosotros, ¿cuántas pulsaciones por minuto será? ¿Alguien se las ha contado? ¿Cuántos? ¿Ustedes las han tomado bien? ¿Quién se ha tomado las pulsaciones por minuto? A ver, hagamos el cálculo. Todo el mundo toma, ya saben cómo la toman, ¿no? Vamos a contarlo por... A débil, man. ¿No se la sienten? Ahí en la base del... Ahí hay unas venas. Vamos a contarlo. ¿Ya lo tienen todos? ¿Alguien que lo tenga? Por 15 segundos vamos a contar, yo les doy el tiempo. No sientes nada. Empezamos a contar ya. Contando. ¿Cuántas? 23. Vamos a suponer ese dato. 23, el que le dio eso. Multipliquémoslo por 4. Sería 80, 90. Uy, están aceleradísimos. ¿Están asustados? 17 por 4 daría 68. ¿Más o menos? Sí, 68. El promedio, más o menos en un adulto normal como nosotros, es de más o menos 70 pulsaciones por minuto. Pero si van y le toman las pulsaciones a Nairo así en reposo, no le van a dar 70, le dan muchísimo menos. O hay 40. ¿Por qué? Porque el corazón de él se adaptó. Claro, si yo cojo mi todo vergüenza aquí en Fortalecillas y me voy en un solo pique de aquí hasta Neiva, cuando vaya aquí en La Mata ya tengo el corazón que me sale. Mientras tanto, yo como arranqué en 70 por minuto, en La Mata yo ya la llevo, por ejemplo, a 100 por minuto. Ya está que me bota, ya está que boto el corazón por la boca.
de lo mismo que se mueve. Mientras tanto, Nairo, que empezó en 40, cuando vaya en la mata, si acaso, va en 50. ¿Qué quiere decir? Que él va relajadito, ¿sí? Todavía ni siquiera ha sudado. Yo ya llevo la lengua de cortar. Eso de la frecuencia cardíaca demuestra entonces un estado físico. Una persona con una frecuencia cardíaca en reposo muy alta, ¿qué quiere decir? Que tiene un estado físico malo, malo. Por ahí medio tantico corre y ya se pone que se muere, le da la pálida, ay, se pone que se ahoga, pues. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No vamos a decir que son ustedes, porque ustedes son jóvenes y tienen un buen estado físico. Entonces dice acá, en un experimento se somete a una persona sedentaria. Sedentaria significa que es una persona que no hace ejercicio, a toda hora sentada, relajadita, y a una que se ejercita regularmente a una misma actividad física durante 1 hora. ¿Cuál gráfica representa mejor la frecuencia cardíaca en función del tiempo para ambas personas mientras hacen ejercicio? Moraleja, primero, vamos a suponer, pónganme cuidado, aquí está Nairo, ¿lo ven? Solamente los inteligentes lo vemos. Aquí está Nairo Quintana, aquí estoy yo, Cabetiño, ¿sí? Igualito. Es que tiene cara de indio y tengo cara de francés. Perfil griego. Entonces, si tanto él como yo agarramos la bicicleta en punta aquí hacia Neiva, en una carrera de contrarreloj, ¿el ritmo cardíaco de Nairo se acelera? ¿Cómo que no? Claro, no es que pasa que claro, el de él se le acelera y el mío. Primera conclusión lógica, Lina. Tanto el del deportista como el ritmo cardíaco mío, los dos se incrementan. O sea que las dos gráficas tienen que ir aumentando su ritmo cardíaco. Las dos. Pero ¿a quién le aumenta más el ritmo cardíaco? ¿Al deportista o al sedentario? Al sedentario le aumenta más el ritmo cardíaco. ¿Cuál es la respuesta? Pero Sígueme. Pero es que ahí está dando una pista. Sí. Pues dicen que la persona que hace ejercicio, normalmente siempre hace 1 hora de ejercicio. Entonces acá nos poniendo un tiempo de 60 minutos. Entonces él debe tener ritmo cardíaco más o menos. Ya de tanto hacerlo 1 hora todas las veces, tiene que tener el ritmo cardíaco constante. O sea, normal. Pero está bueno el análisis que dice Méndez. Pero te están dando la hora. Sí. O sea, ¿usted contestaría cuál? La B. Pero está bueno la... ¿Qué dice Julián? Que el pulso cardíaco, o sea, del sedentario comienza en 55, el cambio del deportista comienza en 75, o sea que no concuerda con Es correctamente. Un deportista, mire, ¿cómo es posible que un sedentario tenga menos ritmo cardíaco que un deportista? Entonces, por ese lado no le cuadra. Pero sin embargo, Méndez, entendamos una cosa, tú respondes eso basado en el hecho de que por más que tú hagas deporte todos los días, tu ritmo cardíaco sí o sí se acelera cuando empieza una actividad física. No es que porque no, pero es que Nairo irá corriendo todo el día. Quiere decir que en 1 hora todavía no se le ha acelerado el corazón. No, sí se le ha acelerado. Sí, porque está gastando energía, porque necesita más oxígeno. Lo que pasa es que el incremento no es tan alto como el de un sedentario. Eso es lo que tiene que casi concluir. parecido. Sí, pero no están hablando de una persona que sea alto rendimiento. Hace 1 hora de ejercicio. Eso es lo que hago yo. 1 hora de ejercicio. No me ven en el cuerpo del pelo. Pregunta 100. Respuesta correcta la A, ¿no? De la 108. La misma vaina. Papis, les comunico algo. Miren, si tú respondiste bien la 102, la 108 no se puede equivocar. Es más, están preguntando en esencia la misma vaina y están verificando una cosa. Pónganme cuidado en lo siguiente. El IPES, como no, ningunos caídos del salso.
Esa gente sabe lo que hace. Ellos colocan esas dos preguntas. Están evaluando el mismo tema. Si tú conoces el tema, respondes bien las dos. Si tú no conoces el tema, es posible que por suerte te pegues a una, ¿sí? Y a la otra no. Entonces, el libro es que dice, este hombre realmente fue por el azar que contestó bien una, porque si supiera, contestaría las dos. Entonces eso te baja puntos. Tiene que contestar las dos al tiempo para que le des mejor puntuación. Pero uno tiene que estar atento a ese tipo de detalles. Dice que en el siguiente modelo representa el intercambio de oxígeno entre la membrana del alvéolo pulmonar y el capilar sanguíneo. Y ustedes notarán allí una cosa. En el alvéolo hay mayor cantidad de ¿qué? De dióxido de carbono y menor cantidad de oxígeno, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué efecto puede darse si el oxígeno no ingresa a través de la membrana del capilar sanguíneo? Obviamente ustedes entienden por qué no entra, ¿no? Según el gráfico. ¿Por qué no entra? Para que el oxígeno entrara a la sangre, la concentración de oxígeno acá debería ser alta y aquí bajita. De hecho, cuando la sangre pasa por el alvéolo, la concentración de oxígeno siempre va a ser baja. Aquí debe ser alta. Entonces, como aquí está poquita, por eso es que no logra entrar. Y si no entra el oxígeno a la sangre, ¿qué pasa? ¿Quién se ahoga? ¿Quién se ahoga? Son las células. Son las células las que se empiezan a ahogar, a morir, no pueden funcionar, porque sin oxígeno no pueden producir ATP. ¿Ya? ¿Queda muy claro? Respuesta correcta. La D de dedo. Los demás tejidos del cuerpo se privarán del oxígeno. Todos equivocados. Alce la mano quien contestó bien esa. Listo. Bueno. Ok. Vamos a la siguiente. 109. Oiga, esta pregunta es una pregunta boba, ¿cierto? Pero es una pregunta que es para que me entiendan cómo hoy en día se pregunta biología. Son cuestiones de medicina, papi. Son cuestiones de la vida común de ustedes. Un viejito de 80 años, pobre alma, con sobrepeso, gordo, se va para el médico y el médico le recomienda que tiene que hacer caminata de 20 minutos todos los días. ¿Por qué le recomendó eso? Hombre, dice acá, porque lo hace inmune a las enfermedades. No, papi. ¿Cómo tú desarrollas la inmunidad ante una enfermedad? ¿Cómo la desarrollas? Recibiendo la enfermedad, no es caminando todos los días. ¿Por qué drogas? No, porque quiere un sistema inmunológico muy bueno. No, viejo, no, la vaina no funciona así. Dice la B, porque le disminuye el riesgo de sufrir un infarto. En cierta manera sí. Está gordito, ¿no? La C, profesor, necesita ser bueno para la chica. Claro, si la persona hace ejercicio, hace que el corazón empiece a funcionar más rápido. ¿Eso qué hace? Que el ritmo, la sangre que él tiene por ahí como que no ha circulado, que no circula bien, cuando se ponga a hacer ejercicio, todos esos líquidos sanguíneos empiezan a moverse y a botar toda la cantidad de oxina que tiene el viejo oxidado, ¿ya? Entonces, no es para, como dice la C, porque necesita un cuerpo tonificado y esbelto. ¿Sí? No, no es por eso. Ni tampoco para aumentar de peso, porque ¿quién corriendo aumenta de peso? A no ser que vaya con una hamburguesa en la mano. Sería la única. ¿Ah? Pero hay una pregunta, ¿solo haciendo ejercicio uno incrementa el ritmo cardíaco? No, con las emociones también. No, porque El susto. o sea, ¿qué efecto me causa la aspirina esa del corazón? Ah, qué buena pregunta, sí, ajá. La aspirina es un medicamento que lo utilizan para combatir dolores, ¿cierto? Pero dice que para Prevenir infartos. Lo que pasa es que la aspirina
él ayuda a que la sangre circule con mayor facilidad y evita la formación de coágulos, evita el aumento en la presión arterial, como un tratamiento. No es que, ay, se le subió la tensión, déle una aspirina. No, no funciona así. Entonces, como tratamiento, la aspirina hace que la presión arterial no se suba mucho, que no se le vayan a formar coágulos en la sangre. Ya ustedes saben que un coágulo llega y tapona una arteria, una vena, un capilar, y viejo, se le reventó la vena o el corazón se forzó tanto que él dice, ya no puedo más, y pum, se paró. ¿Ya? Entonces, lo que hace la aspirina es evitar el infarto porque le disminuye la presión sanguínea, el corazón trabaja más relajado, ¿sí? Y además de eso no le va a formar coágulos, pero como tratamiento. Eso es de todos los días. Una persona, incluso creo que ustedes han escuchado que el tratamiento dice que todos los días una pastilla. Todos los días, sobre todo nosotros los varones, pasados los 40 años, incluso 35 en adelante, nosotros deberíamos empezar a consumir esa aspirina diaria. Así como decir que una mujer... Yo no sé qué es eso. ¿Sí? No sé. Pero una mujer, por ejemplo, le dicen, pasados los 35, 40 años tiene que empezar a consumir caltrate. Pero ya para los huesos. Nosotros los hombres no tenemos ese problema. Ella sí. Porque la acumulación de calcio en los huesos en ella está relacionado con las hormonas sexuales de ella. Claro, una persona, mujer, llegando a los 40 años, el nivel hormonal empieza a bajar. Entonces la acumulación de calcio en los huesos empieza a disminuir, se empiezan a formar unos huesos muy delgaditos, muy frágiles, que con cualquier cosita se pueden fracturar. Pregunta. Mi papá mantiene con mucha garra en el pecho y él manda a comprar siempre una aspirina. Dice que le pasa, pero él no está tan gordo. No, es que valga la aclaración, Lina. No es que una persona gorda son las que tienen problemas cardíacos, no. Una persona delgada también los puede tener. ¿Sabe por qué? Mire, se ha encontrado en personas delgadas que las arterias están taponadas de grasa y es un placo. ¿Por qué? No, sencillamente eso va en la alimentación. Entonces, una persona que ha acumulado grasa por frituras, sobre todo son las que más se acumulan en las arterias, los fritos, el cuerito, el pollo, el tocinito, ¿cómo le llaman ustedes? El tocino, el chicharrón o lo que sea. Toda esa grasita, esa vaina difícilmente se sale en las arterias. Eso se empieza a acumular hasta que la arteria va cerrando. Cuando menos pienses que está tan delgadita que ya no puede pasar la sangre. Entonces ahí produce la tensión en el corazón, produce dolor. La aspirina lo que hace es diluir esa grasita. Hay veces que pero no todas las veces es corazón. Sí, pero No. si ahí le duele uno cuando lo... A veces se confunden dolores gástricos con dolores en el pecho. Mire, por ejemplo, aquí el epigástrico con el esófago también produce cólicos. Y la gente dice, uy, me dolió el corazón. Eso solamente se determina a través de un examen, ¿cómo es que se llama eso? Un electrocardiograma. Señora, y con esa terminamos. Dime. ¿En dónde? Abajo. ¿Qué tienes ahí? No, pero abajo en la parte. ¿Qué tienes ahí? No, ¿qué órganos tienes ahí? No, el corazón lo tienes acá, la mitad. Claro, mire, futuros médicos, llega el paciente y te llega aquí, doctor, es que tengo un dolor, una pesadez aquí, a este lado. Estoy hablando de mi zona derecha, ¿sí? Hipocondrio derecho, así se llama esta zona. Debajo de las costillas, ahí cerca del estómago, debajo de las costillas. ¿Qué órgano hay ahí? El hígado. Lo primero que hace el doctor, ustedes notarán que es lo que hace darle golpecitos acá. ¿Sí? Es decir, ¿le duele? Y sí, doctor, ¿qué? Problemas de hígado. ¿Sí? Ahí está el hígado. Le dice acá, ¿aquí qué órgano tienen? El vaso. El vaso es un órgano eritropoyético. ¿Señor? ¿Señor? Yo no soy médico, ¿por qué me preguntan tantas cosas? El vaso. Entonces, claro, mami, por eso le digo, es que cuando un órgano se inflama, mi reina, cuando un órgano se inflama,
el efecto a nivel de tu sistema nervioso es que sientes punzadas. Esas son las famosas picadas, ¿sí? Entonces, hay que empezar a mirar, eso ya lo hace un médico, ¿cierto? De empezar a mirar qué órgano de los que tienes allí son los que están afectados. Puede ser muscular, nomás aquí en la zona intercostal, puede ser el órgano interno, ahí está el vaso. Es decir, ¿qué es? Eso solamente se determina a través de un examen médico. Incluso cuando ustedes sean médicos, ustedes no pueden a simple vista decirle al paciente es tal cosa. Generalmente siempre lo someten primero a una serie de exámenes. ¿Sí? ¿Para qué? Para certificar la hipótesis que el médico tiene o para descartar. Por eso le mandan un examen de una vaina, un examen de otro. El vaso es porque no llega suficiente oxígeno al vaso. Entonces el vaso duele. Si no llega oxígeno, no llega suficiente sangre. Dice que cuando uno toma agua y corre sí. Sí, pero fíjate, generalmente dicen por ahí que corre con la boca abierta, pero es fallas en la oxigenación sanguínea. No le llega suficiente oxígeno, el va a doler. Rompe el vaso. No, mentira. Sí, pero porque no la va a abrir. Imagínate con la piedra ahí. Es que la mejor forma de respirar es por la nariz para que su sangre se oxigene bien, ¿ya? Si no llega oxígeno al vaso, pues obviamente que va a doler. Incluso hay personas que es tan extrema la cosa que el vaso se revienta internamente. Eso es una cosa, incluso pues se riega la sangre dentro de la cavidad abdominal. ¿Y qué tienen que hacer? Rajan como un marrano, sacan todas las vísceras, todas, lavan como si estuvieran lavando el marrano, ¿sí? Lo lavan, lo desinfectan todo por dentro y luego empiezan a meter cosa por cosa, ¿sí? Acomodarlo nuevamente. Le ponen unas mallas para que otra vez como que se desinfecte la cosa, y toda la infección pueda tener un canal de salida. Le dejan una vez una manguerita y vuelven y otra vez y cosen, como un marrano. Chévere, ¿no? Futuros médicos. Rico, carniceros, en todo el sentido de la palabra. Pregunta 110. 110. No, la 109 ya sabemos que es para evitar el riesgo de sufrir un infarto. La 110. La figura muestra el Archaeopteryx, un fósil de dinosaurio con algunas características similares a las de las aves modernas y a las de los reptiles modernos también. El Archaeopteryx es una cosa impresionante, man. Se demuestra en ese Archaeopteryx la estrecha relación que tienen en la evolución las aves con los reptiles. ¿Por qué? Y esa es la respuesta, claro. Porque el reptil, según la información, dice que tiene alas ¿con qué? ¿Qué tienen las alas? Plumas. Hasta el momento no se ha conocido el primer reptil vivo que tenga plumas. Los únicos que tienen plumas son las aves. Sin embargo, al mirar este fósil, pues se dieron cuenta que ese animal no era un ave, porque tiene en el pico que pareciera de un ave, pero tiene dientes, como los de un reptil. Es decir, es como la mezcla entre un reptil y un ave, mostrando una cosa, que reptiles y aves evolutivamente están emparentados. Por eso hoy en día se dice que los dinosaurios como tal no desaparecieron, simplemente evolucionaron, transformándose en lo que hoy en día se conocen como las aves. Claro, algunos reptiles, algunos continúan, por supuesto, el cocodrilo, ¿ya? Y todos los reptiles que conocemos, pero fíjate que el tamaño se ha reducido, ¿ya? Pero además de eso, lo que la pregunta quiere dar a entender es que su merced muñeco entienda que si ese señor, ¿sí?, tiene características de reptil y tiene características de ave, moralema, los reptiles y las aves antiguamente eran una sola especie, pero que por evolución se dividieron en dos grupos, reptiles y aves por aparte, posiblemente mecanismos de adaptación, ¿correcto? Mecanismos de adaptación a condiciones ambientales. Respuesta correcta.
Listo, yo no le boto más corriente a eso porque eso es súper sencillo. Evolución. 111. La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos de las células vegetales y consiste en la transformación de la energía proveniente de la luz en azúcares. Esa es la fotosíntesis. La planta absorbe la luz del sol, el gas carbónico y el agua y transforma todo eso en azúcar. C6, H12 o 6. Acuérdense de la formulita. C6, H12 o 6. Eso es azúcar. Y obviamente también producen por fotosíntesis oxígeno. Entonces dice, la fotosíntesis es importante para las plantas porque el que no le haya pegado a esa, péguese un tiro con un banano, una puñalada con una gelatina. ¿Qué se fabrica con la fotosíntesis? Nutrientes, azúcares, ¿sí? Azúcares. No se producen sales, con eso usted descarta la A. No es que aporte cloroplastos, porque el que hace la fotosíntesis se llama cloroplasto. No es que la fotosíntesis aporte los cloroplastos, no. No elimina agua en exceso de los ecosistemas. Simplemente la fotosíntesis produce nutrientes que la planta necesita para poder vivir. ¿Acaso no habíamos quedado que las plantas son autótrofas que producen su propio alimento? Entonces, para eso es la fotosíntesis. Question number 116. En la nutrición, los elementos biogeoquímicos se integran en los organismos y forman moléculas orgánicas necesarias para la supervivencia. ¿Qué sucede con las moléculas orgánicas de un ser vivo que muere por causas distintas de la depredación? ¿Qué le pasa a todas las moléculas, por ejemplo, del cuerpo de nosotros el día que tenemos que morirnos todos, ¿no? ¿Sí? Todas mis moléculas, mis proteínas, mis grasas, mis carbohidratos que están en mi cuerpo, ¿qué le va a pasar a esas moléculas? Se descomponen. ¿Cuáles dicen descomponen? ¿Varias? Es que yo no le veo más. Dice se descomponen, sirviendo de alimento a microorganismos. ¿Quiénes son los que hacen el proceso de descomposición? Los microorganismos. Ellos cogen el cuerpo y lo pudren, como tal, lo van a descomponer. Vámonos ahora. Cuenten por favor, ¿cuántas tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de 12 preguntas. ¿Contó? ¿Cuántas bien? 5, 6, 8. Todas. 11. Todas. Ajá. 10. Toledo. 11. Tú. 11. Sin mentir. 9. Todas. Santiago. 11. Tú. 11. Tú. 10. Tú. 11. Tú. Aquí. 10. 11. Todas. Perfecto. Y es la prueba normal y real, sencillita, mogolla. Entonces, por eso, Steven y todos, después de este entrenamiento, yo necesito que ustedes tengan un efecto psicológico. ¿Cuál es el efecto psicológico que yo necesito que tengan? Que todo el mundo diga, fácil. Es un efecto psicológico. Pero ese efecto psicológico no puede llevarlos a ustedes a ser confiados, sino que ustedes tienen que leer bien, papi, lea bien, concéntrese, limítese a lo que están preguntando, limítese a la información, lea bien la información. La mayor parte de las respuestas salen a partir del contexto, la información que eso trae. Vámonos ahora, por favor, a la segunda sesión. Página 426. Sí, 2, pero dejémosla así. ¿Listo? ¿Se ubicaron? Segunda
segunda sesión. Pero la 2016 uno. Sí, por eso. Es que son dos sesiones. Pues estamos buscando la segunda sesión de la misma prueba. La 16-2. La 16-2. Segunda sesión. Ok. Venga, en el horario mañana dices química. ¿O dice biología todavía? ¿Dice química? Vamos a responder, por favor, anotemos por ahí. Vamos a responder. Hagamos pregunta 51. Los que están viendo el video, por favor, también vayan apuntando. 51. Para hacerlo acá, papi. Pregunta 55, 56, 57. Cincuenta y ocho, 59, 60, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66. 67. 75. ¿Listo? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por favor, todo el mundo contestándolas. ¿Me hacen un favor? Contestan eso en una hoja aparte, porfa. La marcan y me la entregan. Ah, y sobra la aclaración. Ay, no. Solos, ¿no? Solos. No. Solitos. Solitos. Ay. Pero no da nota. Ah. Ay. ¿Sabes tú? Ah. ¿No pagas nota por eso? Sí, es para hacer una evaluación. Estamos en evaluación. Pero no dice la nota. Sí, pues ahorita mismo las podemos calificar mañana. No tengo las respuestas todavía, toca hacerlas. Sí, en silencio. Por favor, última aclaración. Anota los números hacia abajo y el frente, la letra correcta, para yo no sé si no chulear o X. ¿Yo así? Sí.